Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a presentar un proyecto, el título es Diseño Mecatrónico de una máquina CNC. Es una impresora 3D que nos va a ayudar a diseñar componentes. En este caso que hemos agarrado el tema de problemática sobre repuestos en material polímero, ¿no? Cual vamos a ver más adelante. Los integrantes acá del proyecto somos Daigo Ramirón, Cristian Bravo, Juan Caira, Joel Condori, Cristian Díaz, Elvin Guamaya, Rapu Chop, mi persona, Paul Quispe y José Lechuga. Siguiente, por favor. Una pequeña introducción ahí. Las impresiones 3D es una tecnología que viene ya desde más o menos de la década de los 70, ¿no? Siendo esas máquinas en un inicio de gran tamaño y no eran muy sofisticadas como las que tenemos hoy entonces, ¿no? Nos dice que en el año de 1989 Scott Krum diseña una tecnología de impresión 3D de la misma que dominó, él mismo lo dominó modelo por descomposición fundida, ¿no? Pero sus iniciales SDM, para luego ser comercializada con la empresa Strata Systems. Esta empresa se dedicó ya a comercializar ya más a mayor escala la impresora y es una de las empresas más grandes ahora, ¿no? Siguiente cuestión. Una de las primeras áreas utilizadas en el tema de la impresora 3D fue en el tema del área automotriz para el prototipo, ¿no? Se ha visto ahí que ha ayudado mucho el tema de ingeniería, ya que como esta impresora 3D se hacían los prototipos y el cual si se obtenía algunos errores se podía modificar y volver nuevamente a replantear el diseño, ¿no? Y ya se evitaba hacer los costos ya el tema de hacer los diseños a mayor escala o con otro tipo de material, ¿no? Siguiente. Problema de investigación, ¿no? Antecedentes. En el país tenemos hoy entonces grandes proyectos, ¿no? En tema de construcciones y minerías, ¿no? En este tipo de operaciones o otro tipo de proyectos se ve el tema de bastante de maquinaria pesada. Estos equipos tienen una vida útil y en el transcurso que ellos van trabajando tienen desgaste, ¿no? Y hay muchos componentes o partes de estos equipos que contienen estos tipos de materiales, ¿no? Que ya por el tema por el mismo tiempo de servicio o por el falla de producto se va a requerir estos tipos de materiales o estos repuestos. Siguiente. Otro antecedente que tenemos es la deficiencia, ¿no? De estos repuestos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos constructoras, minerías que entregan repuestos, pero en muchos casos hemos visto de que no se abastecen como debe ser, ¿no? Porque hoy entonces la demanda ha crecido en nuestro país, ¿no? Debido a los proyectos que se están realizando hoy entonces en nuestro país. Siguiente. Acá es una imagen donde podemos observar algunas partes o repuestos que se usan en estos equipos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos piezas de polímeros en tema de cilindros, ¿no? Cilindros hidráulicos para los sellos. La figura de abajo, son manijas también de material de polímeros que se usan en las guardas, en compartimientos, ¿no? De equipos también que se ha visto. En la parte de arriba tenemos un separador que se utiliza o se ha visto en bombas de engranaje hidráulicos, ¿no? Son de gran demanda, ¿no? Porque cuando una vez vemos bastantes equipos y ese es como el corazón, ¿no? De las maquinarias que nos ayuda a bombear el sistema hidráulico para que puedan funcionar los implementos, ¿no? Entonces es bastante útil este tema de este separador que va dentro de la bomba de engranaje. La imagen de abajo ya se va a requerir o se requeriría una impresora más grande, más sofisticada, ya que esta es una acople que va entre la bomba y el motor de combustión en algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, la retroexcavadora o rodillos, ¿no? O excavadora 330. Es como los carros que llevan el disco de embriague, en este caso lleva un acople que es de ese material. La parte de abajo dice acá. Siguiente, por favor. Planteamiento del problema. Hemos visto en la mayoría de los almacenes tienen déficits del tema de tener un stock, ¿no? Ya debido a la demanda que se ve a la gran cantidad de equipos hoy entonces en nuestro país. Por ende,
nosotros hemos visto conveniente la implementación de esta impresora, ¿no? Se ha visto también por el tema de que la importación hoy entonces está un poco complicada, ¿no? No es como anteriormente, que la importación era mayor común y los tiempos de llegada eran más rápidos. Entonces se obtenían los repuestos a menor tiempo, ¿no? Era un tema de la problemática de esto. Otro era del tema de que también no se cuenta con impresoras que se encuentren desempeñando justamente en empresas o almacenes donde se dedica justamente a vender este producto, ¿no? Lo que son repuestos de materiales de polímeros o afines, ¿no? Siguiente. Ahora pasa al compañero Hugo para que siga pidiendo la cuestión. Sí, bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañeros, todos. Mi nombre es Joel Hugo Condori. Bueno, a mí me ha tocado la parte de formulación del problema. Ya mi compañero ha explicado los antecedentes de lo que es una máquina 3D, que es muy importante, ¿no?, en la industria actualmente. Nosotros estábamos dando un ejemplo de algunos accesorios que se fabrican en la industria y que son, como dicen, la parte mecánica de equipos grandes, son elementos que le llamamos de sacrificio, ¿no?, que se desgastan rápidamente, ¿no?, como ese separador que mostró, y justamente nos hemos enfocado a ello, en cómo fabricar repuestos, pues retrocede por favor, de polímeros a bajo costo y con menor tiempo de adquisición para maquinaria pesada. A ver, sigamos. El objetivo general, bueno, es ensamblar una impresora 3D para la fabricación de estas piezas de polímero para maquinaria pesada. En este caso lo hemos enfocado a un problema específico. Implementar esta impresora 3D y fabricar piezas para estas maquinarias mediante la impresora. Seguimos. La solución al problema, y es una buena idea, como comentaba nuestro compañero, en muchas empresas a veces un simple empaque, un simple separador en una logística puede fallar y el repuesto se necesita para su equipo. Entonces lo que se requiere es obtener esa pieza urgentemente para poderla cambiar, ¿no?, al menos por un tiempo, hasta que la pieza real de repente llegue de fábrica o del proveedor mediante la logística y se pueda implementar o cambiar. Entonces se logró diseñar y construir una máquina de impresora 3D que ayudará a la fabricación de repuestos de polímeros para ese caso. Por medio de la impresora se logró fabricar el repuesto, como en este caso nos hemos enfocado a ese separador para esas bombas, ¿no? Y el tiempo, la calidad es muy buena, a bajo costo y con una entrega de menor tiempo, ¿no?, al cliente, para adquirir equipos que puedan volver a seguir trabajando, ¿no?, como les dije, evitando pérdidas económicas y pérdidas de contratos o paras en operación, ¿no? La siguiente. Habló mi compañero sobre el FDM. ¿Qué es el FDM? Es un modelado. Y esto es muy importante porque, como habló mi compañero, las iniciales, ¿no?, Fused Deposition, ¿no?, Modeling. FDM es una tecnología que está hace tiempo ya implementada y que, bueno, actualmente se utiliza como material de impresión para polímeros termoplásticos en forma de filamento. Como ustedes pueden ver ahí, el equipo tiene un carrete, ahí ese es el material de aporte que usa este equipo, ¿no? En cantidades precisas, que son dosificadas por un motor paso a paso, haciéndolo pasar por una boquilla. Es como un extrusor, una boquilla justamente que deposita el material caliente para luego, mediante capas, ¿no?, por un sistema de posicionamiento y códigos G, donde después, mientras va depositando, se va enfriando y solidificando este equipo. ¿Cómo es el funcionamiento? Un filamento de plástico se desenrolla de una bobina y abastece material hacia una boquilla de extrusión, que la podemos ver, mi compañero la puede señalar ahí. Esta es la boquilla de extrusión, ¿no? ¿Sí? La boquilla se alimenta con el filamento, que es calentado a una temperatura por debajo de la temperatura de fusión. Recordemos que si pasamos a la temperatura de fusión, pues se hace líquido, lo que lo deja es en un estado antes con una densidad que pueda ser trabajable y que también ayude a que haya adherencia, ¿no? La boquilla va depositando finas capas de plástico unas sobre otras hasta terminar completamente la pieza. El material fundido se solidifica al ir haciendo contacto con la superficie, donde el material se va uniendo para obtener, pues, un sólido, ¿no?, al final. El filamento Polylayer, en este caso, el material de aporte que estamos usando, PLA de Polymaker, está compuesto por ácido poliláctico. Es un plástico biodegradable y que se obtiene de recursos naturales. En concreto se obtiene a partir de almidón extraído del maíz, remolacha y del trigo, ¿no?
Esa es la hoja técnica que tenemos en ese material de aporte. Así es. ¿Qué ventajas tiene este equipo de impresión 3D? Bueno, las ventajas que podemos ver, los materiales usados permiten fabricar prototipos funcionales. Es muy importante esto del 3D, al menos para la ingeniería, para poder diseñar mediante las herramientas que tenemos como AutoCAD, SolidWorks, en este caso hemos usado SolidWorks, diseños, prototipos y ponerlos a prueba, ¿no? En ingeniería trabajamos a prueba y error. Probamos y cuando es aceptable, pues ya se puede hacer un proyecto, como dijeron los compañeros del anterior, ya para poder fabricar en serie, ¿no? Los modelos pueden ser generados en varios colores, eso es cierto, porque los materiales de aporte, los proveedores, hay varios colores, como ustedes pueden ver en el equipo, hay partes que lo hemos fabricado con ese material de aporte y partes con otro material de aporte que se han fabricado. Son fáciles y seguros de usar, se utilizan materiales económicos, una bobina está costando, dependiendo de este material, en 120 soles, piezas menos pesadas que de otras tecnologías, no se deforman, son aptos para pintar, cromar, mecanizar, se les puede dar acabados, si quieren darle usos decorativos, en este caso para otro tipo de uso. Tiene excelente resistencia a la temperatura, ¿sí? Este material se funde entre 190 y 220 grados centígrados. No genera desechos contaminantes, ¿no? Porque como hemos visto es un material biodegradable, ¿no? Así es. ¿Qué desventajas podemos encontrar y que se pueden superar y que yo creo que ya deben estar superadas actualmente en el mercado, ¿no? Porque ya hemos visto varios en internet, impresoras 3D ya más sofisticadas? Bueno, es la precisión limitada comparada con procesos basados en líquidos, ¿no? Es difícil construir diseños con detalles muy complejos. Esto se puede superar como con las boquillas. Hemos estado haciendo pruebas, nosotros la boquilla que tenemos es una boquilla estándar de 0.8, pero si usamos una boquilla de 0.4 ya hace trazos más finos y la deposición lógicamente es con más detalle. Por eso se puede superar, pero bueno, en este caso nosotros lo hemos identificado porque tenemos una boquilla de 0.8. El tamaño de construcción es limitado, es cierto, el tamaño de la máquina justamente limita a piezas de ese entorno, justo de la mesa de trabajo, que van a demostrar más adelante mis compañeros. Se tiene una impredecible contracción en el material al ser depositado. Sí pasa que a veces el operador que tiene que estar a cargo tiene que fijarse que la boquilla esté limpia antes de empezar el trabajo, porque a veces se traba y ahí sí puede ¿no? Tener ese problemita. Y cuando seca también el material, en la programación se le tiene que dar de acuerdo a la velocidad, también para que no pase este tema, la contracción, porque si tú le das velocidad rápida, sí lo va a hacer, pero quedan vacíos y se contraen. Pero si uno le da velocidad lenta, va a cargar más y el sólido va a ser más macizo, ¿no? ¿Necesita soportes para algunos diseños? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay diseños ya que tiene formas un poquito ya por la geometría difíciles, sí necesitaría soportes adicionales que se podrían poner. Y no se podrían hacer paredes muy delgadas, está limitado hasta 0.4. De ahí menos que eso ya tendría que mejorarse. A continuación va a seguir mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Lechuga. Voy a continuar con la exposición. Proceso del prototipado rápido o impresión en 3D. Aquí hemos elaborado un diagrama. El proceso esquemático del prototipado rápido o impresión 3D. Primero se realiza la construcción del modelo en un software CAD para luego ser convertido en un formato STL. Luego de haber convertido este modelo, se genera los cortes STL para luego ser copiado a una tarjeta SD para poder colocarlo en la impresora 3D. Una vez colocado en impresora 3D el archivo, se procede a seleccionar el archivo e imprimir, y una vez imprimido ya la pieza que estamos generando, se procede a hacer el retiro de la pieza ya de la impresión. Y por último, la limpieza general, ¿no? Que como lo mencionó mi compañero Hugo, la limpieza de la boquilla y de la cámara. Variables y operalización. Dentro de las variables estamos considerando variables independientes y variables dependientes. Dentro de las variables independientes tenemos las propiedades del material a fundir, las propiedades del material de fabricación, y las variables dependientes tenemos el diseño de la impresora y los parámetros de impresión. Siguiente.
En base a las variables que estamos considerando, se ha elaborado la caja negra. Dentro de las variables independientes, como lo mencioné, se está considerando las propiedades del material a fundir y las propiedades del material de fabricación. Dentro de las variables dependientes, estamos considerando los parámetros de impresión, el factor de seguridad global por esfuerzos, y también se está considerando variables intervinientes, que vendría a ser la temperatura ambiente en este caso. Parámetros de definición del problema, se está considerando el sistema de movilidad, en este caso nuestra impresora 3D de tipo cartesiano, y el volumen máximo de impresión, que es de 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Generación de alternativas de solución. Nosotros hemos elaborado una matriz morfológica, dentro de las cuales hemos generado 3 alternativas de solución. Dentro de las funciones parciales nos hemos basado más que todo en la solución número 2. Tenemos el tipo de impresora, es de tipo cartesiana, como podemos ver en la imagen. El CPU, estamos utilizando una laptop. El software modelado, para el software de modelado hemos utilizado el SolidWorks. Para el software de control estamos usando el Cura, y la conexión del CPU al microcontrolador es de forma por USB. El microcontrolador es Arduino, y los drives para el motor es de A4988. El tipo de sistema de accionamiento es un motor PAC unipolar, y el sistema de transmisión, como podemos ver ahí en la impresora, es de tipo correa, ¿no? Tipo polea. Las guías lineales son de guía tipo redonda. Los finales de carrera es mecánico, y el tipo de extrusor es de forma directa. El tipo de cama caliente hemos utilizado el tipo acrílico, porque las piezas que hemos implementado son de forma acrílica, y ahí podemos ver que la solución que hemos optado nosotros es la solución número 2. Evaluación para posibles soluciones de la lista de exigencias. Esta tabla se ha diseñado en base a la matriz morfológica. Le estamos dando un puntaje que es de 0 a 4. La escala de valores es según las normas de BDI 2225. Número 0 no satisface, 1 simplemente es aceptable, 2 es suficiente, 3 es bueno y 4 muy bueno, ya sería ideal. Los criterios de evaluación para el diseño en la fase de conceptos o proyectos. Tenemos las características, como número 1 tenemos la función principal, número 2 complejidad, 3 automatización, 4 costo y tecnología, 5 número de piezas, 6 fácil adquisición de componentes, 7 control y electrónica, 8 productividad, 9 uso suficiente de energía y 10 contaminación al ambiente. Dentro de la tabla que hemos podido realizar, la evaluación en porcentaje total en base a las 3 alternativas de solución que hemos presentado, nos ha arrojado que la alternativa 1, la solución 1 es un 75%, la alternativa 2 que sería un 70% y la alternativa 3 que sería un 62.5%. Según la evaluación en base a la tabla de nuestra matriz morfológica, nos muestran que la solución más óptima y que quería corresponde al punto número 2, la cual nosotros nos hemos enfocado, ¿no? Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Compañeros, buenos días. Voy a continuar con la exposición, el cual consiste en el análisis y selección de los componentes mecánicos. Es muy importante realizar este análisis, ya que con ello podemos determinar, ¿no?, que si es posible fabricar una impresora 3D, para lo cual se realiza, ¿no?, el siguiente análisis. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Una metodología, cuál es la primera etapa, la primera fase es lo que se tiene que decir. Primero podemos definir lo que es el alcance. Bien, voy a continuar. Como estaba mencionando, la primera fase se define, ¿no?, el alcance, ¿no?, como en todo proyecto, y acá tenemos la necesidad de cubrir, de acuerdo a los requerimientos expuestos con mis compañeros, que se pretende realizar este diseño, ya que es muy importante en el sector electromecánico. Bueno, también puede ser aplicado, ¿no?, a diversos ámbitos. Y precisamente la impresora tiene
la capacidad, ¿no?, para poder imprimir, digamos, un diámetro máximo de 150 milímetros, ¿no?, o 15 centímetros. El segundo paso es que se desarrolla el esquema funcional y el modelado geométrico en 3D, para lo cual nos apoyamos, ¿no?, con los programas de simulación, como el SolidWorks, el AutoCAD. Voy a pasar a la tercera, que por último se realiza el análisis mecánico de los componentes, ¿no?, críticos mediante métodos de elementos finitos para validar la geometría de componentes. Este nos permite, más que todo el programa SolidWorks, ¿no?, que nos permite realizar ese análisis mediante lo que es el método, lo que es el análisis de von Mises, ¿no? Puede pasar a la siguiente, por favor. Ahí tenemos la etapa de diseño, de prototipo, de impresora. Primero, los requerimientos del equipo, ¿no?, del diseño. Tenemos que tener los conceptos, determinar la función del producto, principios de funcionamiento, evaluar y seleccionar los componentes. Posterior a ello sigue lo que es la encarnación, ¿no?, que sería el desarrollo del esquema funcional y modelado del sistema mecánico. Hay un detalle también que se tiene que tomar en cuenta, que es analizar cada elemento del concepto, analizar el costo y desempeño del producto, y también seleccionar selección final del material de elementos, y finalmente tenemos el producto final, ¿no?, que está construida la impresora. Voy a pasar a describir el prototipo, ¿no? Acá nos indica que cuenta con 4 motores de paso, ¿no?, de 0.45 grados, que se encargan de proporcionar los movimientos para cada eje. Como podemos apreciar acá, la impresora tiene 2 ejes, que es X y Y, que va a trabajar exclusivamente en la cama, ¿no? Y lo que es el eje Z es vertical, ¿no? En este caso, más que todo es para poder ir avanzando y elevando la extrusora, ¿no? También se usa para lo que es el eje Y, X y Y, se utiliza la transmisión, lo que es de correa y faja dentada, ¿no?, para poder realizar los movimientos, para poder realizar de acuerdo al plano cartesiano, ¿no? Para la transmisión de movimientos Z se propone utilizar 2 fusibles en ambos lados de la estructura accionada por 2 motores de paso, guías. Acá se ha utilizado 2 guías para también dar estabilidad al equipo, ¿no? La estructura principal será de paneles de metacrilato encajadas y unidas por tornillos, los cuales son ensambladas con guías proporcionarán rigidez a la impresora 3D. ¿Puedo pasar al siguiente, compañero, por favor? El diseño del sistema mecánico. El diseño del sistema mecánico tiene la base un sistema robótico, ¿no?, en lo que es X y Z. En este caso estamos utilizando en la impresora lo que es el X y Y, como había mencionado, en la cama, y la Z viene a ser para el alimentador del extrusor, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí pasamos al tema de los cálculos del diseño de carros en el eje X. El material escogido para la extrusora de soporte es una platina de acero al carbono teniendo el esfuerzo de influencia de 250 megapascales, considerado un factor de seguridad de 3. El esfuerzo permisible sería, ¿no?, el esfuerzo máximo permisible igual al esfuerzo de influencia del acero sobre factor de seguridad, ¿no? Repasando los valores de 250 del límite de influencia del acero sobre el factor de seguridad, obtenemos un valor de 83.33 megapascales. Puede pasar al siguiente, por favor. Y también es muy necesario tener en cuenta calcular el peso del carro, ¿no?, que lleva la extrusora, ¿no?, porque gracias a ello podemos determinar qué material vamos a usar para poder realizar la impresión, ¿no?, para que el carro se desplace por las coordenadas y pueda realizar una impresión, ¿no?, para lo cual se hizo el cálculo. El peso del carro es igual a la masa del extrusor, que es de 1.2 kilogramos,
por gravedad. Reemplazando los valores obtenemos un peso de, bueno, el peso es de 11.76 newton, ¿no? Voy a pasar a mi compañero para que pueda realizar la exposición. Y, ¿Su nombre es mi nombre es Alvin Noel Umaya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición. Mi nombre es Cristian Bravo. Bueno, se ha hecho el cálculo para la base del portaextrusor, ¿no? Entonces, esta base es una placa de acero, ¿no? Esto se ha diseñado en el SolidWorks, se le ha hecho una simulación de los esfuerzos y se ha obtenido un esfuerzo de 0.2 megapascales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el soporte está dentro de las consideraciones, o sea, no va a sufrir ninguna deformación. Siguiente, por favor. Para los ejes guía, el material que se va a utilizar para los ejes es un acero inoxidable 340. Entonces, el esfuerzo de este material es 220 megapascales y con un factor de seguridad 3, el esfuerzo máximo que debería soportar sería 73.3. Haciendo la simulación en el software, nos sale el esfuerzo de estas guías pueden soportar ese esfuerzo sin problemas, ¿no? Porque el máximo esfuerzo es 6.63 megapascales. Siguiente, por favor. Para el diseño del carro en el eje Z, la mesa pesa 4 kilos. Esto nos va a dar un peso de la mesa de 39.2 newtons. Siguiente, por favor. Y también se va a utilizar las dos varillas para que soporten el peso de la cama, ¿no? Se ha hecho el mismo cálculo, la siguiente por favor, y cuando se le pone en el programa SolidWorks nos bota un esfuerzo de 27.25 megapascales. Estos valores nos indican de que no va a sufrir ninguna variación, o sea, no va a tener deformación y el acabado de la pieza va a ser el correcto. Para los tornillos de precisión se va a utilizar el mismo material inoxidable 340 y se tiene el cálculo del esfuerzo máximo también que va a soportar esos tornillos. Siguiente, por favor. Pasa a mi compañero. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Caira Coyanqui y voy a continuar con la exposición. Características del usillo a usar. Por lo que vemos en la imagen, en nuestro proyecto, en lo que es el eje Z, vamos a utilizar lo que es el usillo con una rosca trapezoidal, la que le va a dar más precisión, ¿no? Este usillo que nosotros tenemos acá es de una sola entrada, pero normalmente nosotros podemos usar diferentes, pasos, ¿no? Como por ejemplo vemos la fórmula que dice el avance, ¿no? El avance me dice que es el Z, que es el número de entradas del gusano, del usillo, por el paso. En nuestro caso, el paso de nosotros es 2 milímetros, ¿sí? Y Z viene a ser 1, porque es una sola entrada nada más. Por lo tanto, vendría a ser el avance 2 milímetros, ¿no? Y en lo que es la longitud desplazada, es la distancia que se desplaza en la tuerca, cuando gira el usillo de acuerdo al número de vueltas. Quiere decir que, digamos, si yo doy 2 vueltas, el usillo va a recorrer el paso multiplicado por 2, ¿no? 2 por 2, 4 milímetros. Siguiente. Características del usillo a usar. En este proyecto que hemos realizado nosotros, la tuerca es de material de bronce, ¿sí? Y también tiene que ser rosca igual trapezoidal, ¿no? Por lo cual vemos nosotros que tienen 6 agujeros, los cuales van a soportar a lo que es el soporte de la impresora. Siguiente. El cálculo de los pasos por milímetro. Los pasos por milímetro nos dice la fórmula que viene a ser los pasos por revolución del motor por los pasos del driver. En este caso nosotros tenemos como pasos de revolución, y para lo que es el eje X y Y va a trabajar con unas correas dentadas, ¿sí? Los cuales también, esas correas trabajan con unas poleas que tienen dientes, las cuales nos van a dar el movimiento a lo que es el eje X y el eje Y, ¿no? Siguiente, por favor.
Y nosotros para lo que es la transmisión, ¿no? Como dije, ¿no? Esta es nuestra polea dentada, la cual va a trabajar con la correa. Esta polea tiene unos datos que se llama paso, ¿no? Que es la distancia entre dientes. Y ese paso nosotros tenemos que multiplicarlo por el número de dientes de la polea para poder hallar el diámetro de la polea, ¿no? En este caso, por ejemplo, viendo la fórmula, el paso por el número de dientes entre pi nos daría el diámetro de nuestra polea dentada. Siguiente, por favor. Componentes mecánicos de la impresora. Nuestra impresora está formada por unos componentes, por ejemplo, las guías. Lleva 6 guías. Lleva 2 guías en lo que es el eje Z, 2 guías en el eje Y y 2 guías en el eje X, ¿no? 2 fusillos de trapezoidales, como mencioné, de rosca trapezoidal y de acero inoxidable 304. Y 2 correas dentadas de la serie GT2, una longitud de 1200 milímetros, las que van a trabajar con 2 poleas dentadas. Y 2 poleas planas, las cuales van a evitar que se descarrile, ¿no? Prácticamente son como unas guías para nuestras poleas dentadas. Y los rodamientos, que siempre falta en todo componente. En nuestro caso, por ejemplo, vemos en lo que son las guías, tanto en los X, Y y Z, ¿no? Eso es todo por mi parte y paso con mi compañero Cristian. Gracias. Naranja. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Díaz Carrasco y a continuación voy a dar una breve explicación de los componentes electrónicos, ¿no? Y electromecánicos. Bueno, como podemos ver aquí, esta es la placa de control, la MELSI versión 2.0, ¿no? Esta es una placa compacta, todo en uno. Y su característica de plug and play nos dice que es de fácil instalación y fácil desarrollo. Bueno, la placa de control, ¿no? MELSI está basada en el Arduino Leonardo, por lo que es más preciso para la detección de la temperatura, ayudado de un termistor. A comparación de la versión 1.0, esta placa tiene un MOSFET para la cama térmica y la extrusora con una mejor capacidad de disipación térmica. Y la ranura SD adopta una unión exterior de plomo. Esto ayuda para la estabilidad de la lectura y escritura, ¿no? Protegiendo de esta forma el módulo SD. Acá tenemos unas especificaciones. El procesador es el Atmega 128 4P. Los conectores son de tornillo y no de soldadura. La interfaz es de mini USB. Tiene 4 controladores para los motores paso a paso, 3 controladores MOSFET para la extrusora, la cama térmica y el ventilador de refrigeración, ¿no? Sus dimensiones y peso. Aquí tenemos una descripción del hardware y de las conexiones, ¿no? Aquí se puede ver fácilmente cómo se desarrollan las conexiones. Básicamente las conexiones de toda la impresora. Como podemos ver acá, tenemos 4 conexiones para los motores paso a paso, la conexión para alimentación de 12 voltios, la cama térmica, la extrusora y el ventilador, ¿no? 3 conectores para los finales de carrera y 2 conectores para los termistores, uno para la cama térmica y otro para el termistor, para controlar las temperaturas. Aquí tenemos, bueno, ya la memoria SD para la conexión, el micro USB y acá fácilmente vamos a ver, pues, ¿no? Ya los componentes. Vamos a hablar ahora del firmware. El código va a ser desarrollado en Arduino IDE, ¿no? En realidad, ¿qué es Arduino, no? Es una compañía dedicada a la elaboración de hardware y también de firmware. Esta compañía hace de fácil acceso la programación y el desarrollo de programas, ¿no?
de un grado amateur y también ya en la ingeniería, ¿no? Bueno, el código va a ser desarrollado en este Arduino IDE y va a ser subido y cargado a la placa MELSI versión 2.0. Continuamos. Aquí tenemos la fuente de alimentación, que es de 12 voltios de salida, pero de entrada de 220 voltios, ¿no? Sus características principales son la protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, contra sobrecarga y es estable y eficiente, ¿no? Como sabemos, esta impresora, la corriente que maneja es continua y la corriente continua hace que sea delicado los componentes que se están usando, ¿no? Bueno, aquí tenemos el motor paso a paso, ¿no? Este motor tiene una precisión de 1.8 grados. ¿Cómo llamamos esta precisión, no? Bueno, una rotación completa es de 360 grados. Entre 200 pasos que tiene este motor nos da el 1.8 grados, ¿no? Este motor se usa especialmente en mecanismos que necesitan precisión. Por ejemplo, esta impresora 3D, en máquinas CNC, en impresoras, en escáneres. ¿Por qué? Porque su uso precisamente es para estos movimientos, ¿no? En este caso tenemos el motor paso a paso NEMA 17, que es un motor bipolar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos unas características de ese motor, que es un motor tipo, ¿no?, paso a paso bipolar, su nombre es NEMA 17. Bueno, algo importante también es la corriente, ¿no?, de trabajo, que es 1.7 amperios. Bueno, tenemos resistencia, pesos y características básicas. Eso sería todo de mi parte. Voy a dar paso a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a continuar con la exposición sobre los elementos que... Mi nombre es Taylor Almirón Alegre y vamos a seguir con los elementos que constituyen la impresora 3D. El extrusor. El extrusor es una parte de la impresora 3D que se encarga de empujar el filamento. Como pueden ver acá en nuestra impresora 3D, este es el extrusor donde va a entrar el filamento y es lo que va a ir construyendo, ¿no?, la pieza a fabricar, ¿sí? El funcionamiento de un extrusor es bastante simple, ya que hace que el filamento pase por la polea y la rueda dentada para llegar a la boquilla. Los extrusores que normalmente utilizamos es el MK8 o MK10, ¿no? Que es lo que depende de esa boquilla para hacer el tipo de impresión que vamos a realizar, ¿no? Siguiente diapositiva. Display LCD. Un LCD es la forma más económica y sencilla de dotar nuestros proyectos de una pantalla que permita visualizar resultados importantes del sistema automatizado. Como pueden ver acá en nuestra pantalla, LCD nos permite ver los procesos en los que se va a generar, ¿no?, mediante la laptop, los códigos que va a enviar. Vamos a ver prácticamente cómo se va los códigos enviados que lo manda al extrusor para generar la pieza, ¿no? Siguiente diapositiva. Cama caliente. La cama caliente o hotbed es la parte base de la impresora 3D, es donde ahí se colocan todos los proyectos. Bueno, también como pueden ver ahí, la cama caliente es esta camita donde se va a generar toda la impresión 3D de las piezas que vamos a fabricar. La cama caliente es necesaria para casi cada tipo de filamento que vamos a usar, con excepción del PLA. Sin embargo, también es recomendable. Bueno, el PLA es un ácido politáctico que es biodegradable. En comparación con los otros materiales, es un material más frágil. Módulo final de carrera. Con el final de carrera, usted será capaz de detectar cuando el motor XYZ, como nosotros trabajamos con un motor, nuestro impresor es modo cartesiana, por eso trabajamos XYZ, ¿no? El XYZ haya alcanzado su máximo o mínimo. El interruptor está cableado de manera que cuando se activa, se tira de la señal abajo. También hay un LED en el tablero que se iluminará cuando el interruptor está activado y utiliza un estándar de 4 pines. Nuestras especificaciones
Son el calibre del cable es AWG22, las dimensiones 4 por 1.5 por 0,9 centímetros y el peso de 43 gramos. Un termistor. La palabra termistor se deriva de la combinación de palabras térmico y resistor. Como leen, un termistor se define como un tipo de resistor cuya resistencia cambia rápidamente con un pequeño cambio a la temperatura. Los termistores son componentes pasivos que no necesitan una fuente de energía adicional para funcionar. Son una forma precisa, barata y robusta de medir la temperatura. Bueno, vamos a dar paso a lo que es el software que estamos utilizando para crear nuestra pieza, que es el software Cura 15.01. Cura es un software de laminado muy necesario para realizar impresiones 3D. Este tipo de impresiones requiere de un software de corte comúnmente llamado laminador como Cura. Los programas de laminado permiten que el modelo 3D se convierta en un archivo que se encarga en darle las instrucciones a la impresora. En este sentido, Cura es el programa más utilizado por todos los makers. Cura 3D es un software que toma el modelo de archivos STLU y OBJ y procede a dividirles en varias partes, dándoles forma de láminas. De esta manera las trabaja y luego las convierte en código máquina. Este lenguaje es G-Code, el cual permite que el impresor entienda las instrucciones e imprime el modelo 3D. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar de las ventajas de Cura. Comenzando, tiene una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, la cual se puede configurar en español, es compatible en nuestras impresoras 3D y con su función Cura Connect. Monitorean desde la misma interfaz. Entre sus funciones permite modificar cambiando el tamaño del objeto o su posición, entre otras cosas. Trabaja con los archivos STLE, OBJ, X3D, pero además admite formatos de imágenes JPG y FPNG, entre otros. Permite realizar configuraciones en impresión según lo necesitado, utilizar el modo recomendado en las impresiones. 3D Cura es compatible con un gran número de sistemas operativos. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Paul Quispe Visa y vamos a continuar con la exposición. En un principio, para la elaboración de la impresora 3D se pensaba hacer con el MDF, el material con el que normalmente se usan las impresoras láser, ¿no? Pero sin embargo se nos recomendó al momento de llegar al punto de elaboración que es un material que no soporta cantidades altas de calor. Y este equipo está entre 200 a 230 grados en función de cómo lo configuramos. Nos dio un alcance de que lo mejor sería el acrílico, ya que normalmente las impresoras cuentan con este sistema de acrílico. Absolutamente todas trabajan con ese tipo de acrílico. Hay variables colores, ¿no? Blanco, negro, azul, celeste, lo que sea. Entonces el encargado que se encargaba del láser nos explicó un poco de su software que él usa, que es el RDWorks. Este software está netamente asociado a lo que es corte por láser, que se ha usado para el acrílico. Entonces, el grabado láser basado en máquinas de herramientas controladas por computadora permite al usuario lograr un control efectivo de una amplia variedad de tareas de procesamiento. RDWorks es un ejemplo innovador de un sistema de grabado controlado por computadora. ¿Qué ventaja tenemos al usar este programa de RDWorks? Dado que el láser hace todo el trabajo, hay menos margen para errores y errores humanos. Le permite grabar diseños más intrincados y detallados. El grabado láser también produce un acabado más limpio y nítido. El grabado láser tiende a ser más económico que el grabado manual tradicional. Sin embargo, esto depende mucho de la cantidad de ilustraciones requeridas para crear su diseño en un archivo vectorial apropiado. El grabado láser toma menos tiempo que el grabado a mano. También es posible tener un acabado más consistente. El grabado láser es una gran opción cuando eres un diseñador que intenta crear un acabado más consistente. Como un logotipo, por ejemplo, o grabar el mismo diseño en varios collares. Ahora, hablemos de este software Autodesk Fusion 360. Por desconocimiento propio de nosotros, en nuestro grupo, no conocíamos de este software. Entonces, yo recomendaría que se use esto para el tema de impresiones. ¿Por qué? Porque este software cuenta con, como indica acá, varias especificaciones de ingeniería. El CAD, que es donde se diseña primero el sólido a imprimirse. En este caso nosotros hemos usado SolidWorks, sin embargo este Autodesk lo puede hacer también.
El CAM, que es el software Cura, que estamos usando en la impresora, que es el software para fabricación por computadora, por asistencia por computadora, que es el software mismo que es el Cura, y el Autodesk también lo puede hacer, o sea, puedo hacer tanto el diseño como el programado de impresión en el Autodesk. Y el CAE, que es la ingeniería asistida por computadora, que vendría a ser todos los ensayos, tal vez esfuerzos que previenen el equipo, ¿no? Que también se ha hecho en el SolidWorks. Entonces este software ya viene completo, ¿no? En vez de estar usando cada software para cada disposición. El Autodesk ofrece múltiples soluciones de software de modelado 3D. La más conocida es el AutoCAD, es el software de diseño elegido por arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Aunque es posible crear modelos 3D con sólidos, superficies y objetos de malla en AutoCAD. Es mucho más avanzado en términos de sus capacidades 2D, por lo tanto Autodesk ha desarrollado otro software dedicado a aplicaciones de modelado 3D. Como su nombre lo indica, Fusion 360 pretende ser una solución completa, ofreciendo herramientas CAD, pero también a la vez CAM y CAE. Como sabemos, se necesita un formato específico para poder enviar un modelo a una impresora 3D. Fusion 360 es perfecto para esto. Puedes guardar tu nombre 3D en una variedad de formatos, incluidos el STL y el OBG. Ese STL significa que es el formato en el que se guarda el documento a imprimir. El Cura solamente lee diseños en STL, no en SLDDR, que es el formato que bota el SolidWorks y otros, ¿no? Por lo tanto, cubre todas las necesidades que los diseñadores industriales pueden tener al desarrollar un producto, combinando estética y función. Uno de los... Ya, vamos a seguir entonces. La simulación en corte por láser de partes de la impresora. Consideración el uso del acrílico, para que es un material muy común y encontrado en cualquier parte del equipo, ¿no? El material es un espesor de 6 y todos estos son los parámetros a utilizar para el corte por láser. No nos compete mucho eso porque el Carlos se encargó de hacer este plan de parámetros y contarlos. Ya, este es el RD Word, el software de simulación en corte por láser. Lo único que se le da es adjuntarle el sólido, perdón, el formato a elaborar. En este caso esto es un soporte de la estructura de la impresora y se pasa a simular. Tiene que simularse para poder dar el visto correcto, ¿no? De que está en buen orden. En la parte superior tenemos la ventana de estado de cómo va la simulación y cuánto va a ser el tiempo total de corte por láser. Tenemos un tiempo total aproximado de 13 segundos en base a la profundidad y un tiempo total de 23 segundos si se va a acabar de cuadro grabados. Siguiente. Por último, tenemos acá el ensamblaje o el explosionado de las piezas de la impresora 3D. Se cuenta con un total de 50 piezas elaboradas, todas a SolidWorks. Absolutamente todo está elaborado en SolidWorks. Se tiene las medidas de cada una de las piezas, hasta los componentes electrónicos. Y eso sería todo, profesor. Me va a pasar el compañero Pocho a explicarnos las conclusiones. Buenas tardes. Continuando con la exposición, ya para concluir la exposición. Las conclusiones que el grupo ha llegado son las siguientes, ¿no? Los componentes mecánicos utilizados para la fabricación de una máquina CNC ya se encuentran normalizados y estandarizados de acuerdo al tamaño y al uso que se le pretende, ¿no? Esto nos quiere decir que si nosotros queremos diseñar componentes que sean de mayor dimensiones, ya podemos contar con impresoras de mayor dimensiones, ¿no? Otro punto de las conclusiones fue se ha comprobado que al diseñar y construir una impresora 3D es económica y funcional, ¿no? No requiere mucha inversión, pues puede variar eso dependiendo de las dimensiones que uno va a requerir, ¿no? Ya sea la empresa de modo profesional, y dependiendo de las dimensiones que uno va a querer, va a variar el tema del costo, ¿no? Otra conclusión que se ha llegado es el diseño del prototipo y su implementación se convierte en un punto de partida para la construcción de un equipo de aplicaciones industriales que consideren mejoras, ¿no? Este prototipo que se ha hecho ya se entiende que hay de mejores, ¿no? De mejores calidades y de trabajos industriales, ¿no? Pero este es un punto de partida de que por ahí se puede implementar esto a almacenes, ¿no? Que se dedican justamente a la fabricación de repuestos de polímeros, ¿no? Otra conclusión que se ha llegado es que podemos apreciar excelentes programas con grandes herramientas y habilidades dotadas de todo tipo de opciones para hacer una producción genial de nuestras figuras y trabajos tridimensionales,
Sus especificaciones técnicas y el trabajo del software están en constante desarrollo y ella es una gran virtud para destacar y tener en cuenta para saber cuál es elegir a la hora de imprimir, ¿no? Como mencionaron los compañeros, tenemos varios tipos de software que dependiendo de qué trabajos se van a realizar, se va a poder contar con ello, ¿no? Otra conclusión que se ha llegado es que tras toda la investigación de la documentación y procesos para la obtención de mejoras de métodos de impresión, hemos concluido que para obtener unas mejoras presentaciones en impresión 3D es necesario conocer ampliamente los materiales y el funcionamiento de la impresión 3D para conocer todos los problemas y soluciones, ¿no? Lo que mencionaban en compañeros anteriores, ¿no? Que para hacer algún tipo de repuestos o algo que se requiere, se va a necesitar bastante saber de qué composición está hecho y para justamente nosotros contar con ese material en la impresora. Y como último punto, ¿no? Dicen que es bastante amigable el tema de impresión 3D, ya que el material que se aplica o se emplea es bastante, por decirlo así, es de materiales orgánicos, ¿no? Como mencionaron en un inicio un compañero. Esto pues, la exposición, profesor. Gracias. Vamos a explicar el tema de funcionamiento del impresor 3D. Ya, para culminar, el tema de investigación que hemos realizado, les vamos a explicar un poco el funcionamiento del equipo de impresión, ¿sí? Lo primero que se ha hecho antes de imprimir alguna pieza es calibrar primero la cama caliente, que es, por decir es esto, pero realmente está por debajo de la cama caliente. ¿Sí? Hay que calibrarlo para que esté lo más mínimo con respecto a la boquilla. A lo mucho sería 1 milímetro que tiene que estar, ¿sí? de distancia. Entonces, como las superficies son variables, al momento de mover esta impresora, lo recomendable es que esté estático, que esté en un punto definido. Por eso al comienzo de la exposición me tomé una libertad de 10 minutos en calibrarlo, ¿no? Para que no se mueva. No se debe mover. ¿Pero se movió? Se movió. Ya. Ahora, lo segundo es, ya les expliqué el software Cura. Primero se tiene que pasar de un CAD al software Cura, lo va a leer el documento en sólido y este Cura va a botar un G-code, va a botar en otro formato, el G-code, que es el único que lee la impresora, el código G-code. Hay que tener en cuenta muchos factores en el tema del Cura. Hay demasiados parámetros de evaluación, hay como 800 parámetros el cual se evalúa y se coloca adecuado para cada pieza. Es muy versátil y muy amplio el tema de la impresión. Entonces he colocado lo nominal en función a mi impresora, la boquilla de 0.8 y algunos parámetros para que el tiempo de impresión no sea tan elevado tampoco, que sea bajo. Ahora, luego de que se tiene el programa ya realizado, se pasa al dispositivo de la impresión. En este caso el dispositivo de impresión o almacenamiento es una micro SD que está acá, que por medio de USB que lo tiene en el bolsillo, se ha sacado de la computadora y se ha colocado acá, ¿no? Micro SD. Ya está colocado el archivo G-code en la impresora. Ahora, el segundo paso es ya el tema de calentar la cama. Calentar la cama a los grados requeridos o los recomendados por el material. Está en función del material también. Si es un PLA o un SBA o es un PTG, va a cambiar los parámetros de temperatura o tal vez el diámetro. Hasta puede cambiar hasta la velocidad de avance de dibujado. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, vamos a proceder a calentar primero la cama. Otro detalle importante que tuvimos en el proceso de evaluación del proyecto es que se nos cayó la impresora. Parte de la impresora se nos cayó cuando estábamos armando y la placa se malogró. Esta placa que lo compramos es una barbaridad. Se lo malogró. La solución que le dimos en ese momento pues fue investigar más a detalle de esto y le dije a Bravo, investígame por favor esto. Y lo investigó y mediante un poco de electrónica pudimos aplicar otro tipo de control de cama. ¿Sí? Es este que es extra, que recién ha salido de la nave. O sea, ya habíamos realizado el informe todo y se nos malogró. Entonces hicimos un control alterno de control de temperatura de la cama. Es este tema es un BW1209, termostato digital.
mediante cables y alimentación por 12 voltios hemos podido arreglarlo. Ahora está calentando la cama, acá está, 99 grados de 200 grados, está calentando el extrusor de acá. Este es el cable de alimentación y el sensor es el cable blanco que se observa abajo. Ahora queda por calentar la cama, se prende acá por medio de un pulsador, el termostato digital, y da un valor, ¿no?, indicado, que es referencial. En sí tengo dos sensores en el equipo de presión, este, que es el termistor, es el nuevo que adquirimos, y otro que está por este lado, que es el que normalmente venía con la compra de estas adquisiciones. Ya, empieza a calentar. También empieza a calentar la cama. Tiene que llegar hasta una temperatura adecuada para que el sistema dé pase al tema de impresión. Si no llega, pues no va a dar pase. Tiene que ser los parámetros adecuados. Se domina la temperatura de la cama. Solo queda esperar, ¿no?, a que llegue a los 55 grados para que el programa pueda continuar. ¿En cuántos grados está ahorita? Ahorita está en 37 grados. 38. Entonces, yo le voy a mandar ya a imprimir, bueno, cualquier detalle que vean la tarjeta SD. Que hemos impreso varias cosas. Como pueden observar acá, hay varios temas de impresión que se ha realizado para dar soporte a la máquina, porque no todas las piezas vienen. Hay piezas que no llegan y no es posible adecuarlo a la impresora. Por ejemplo, esto estaba suelto, esto era un cable, simplemente un cable salido. Pero por las observaciones y la proactividad de algunos compañeros, pues, por ejemplo, Erin nos indicó, podemos ponerle un carril, yo he visto eso. Ya, diseñalo, y lo diseñó, no lo salió bien al principio, pero luego encajaba correctamente. Todo este tema lo diseñó. Luego, otro tema es, no compramos el adecuado acople de bronce de acá del interior, no lo hemos comprado el adecuado y estaba demasiado holgado, muy suelto. Nos dimos cuenta muy tarde porque el sistema, cuando imprimíamos, pues no jalaba nada, no jalaba material de aporte. Y pensando nosotros que era la placa o era otro tema, hasta que se dieron cuenta que esto no avanzaba. Jalaba, pero no avanzaba. Se desarmó el motor, porque se desarma también. Se desarmó y se vio la transmisión. Estaba muy holgada, muy suelta. Entonces, no era adecuado. Y tuvimos que comprar otro acople de bronce. Ya está llegando a la temperatura requerida. Te tengo que mandarle un programa. Y una vez terminado el trabajo, pues ya nos dimos la libertad de mejorar algunas cosas, hacer el logo de cada Continental que se puede apreciar acá. Listo. Ya lo mandé. Printing, 0%. Hay que esperar. Falta poco, 55 grados de 60 grados. Mientras va calentando la experiencia que han vivido ustedes en cuanto a la investigación y a la construcción de esta impresora, Estresante. apreciación. Bueno, el aprendizaje en realidad es continuo, ¿no? Porque nosotros no teníamos mucho conocimiento de electrónica. Entonces, en el momento de armado se ha utilizado varios conocimientos, ¿no?, de diseño y de electrónica también. Entonces, día a día se nos ha presentado complicaciones, problemas, hemos tenido que consultar, asesorarnos con gente que conoce un poco más de estos temas. Entonces, ha sido un trabajo en conjunto y un aprendizaje, ¿no? Todos nos vamos a llevar de experiencia en realidad, porque se ve que está bien hecha, hay cositas por ahí que hay que corregir, pero el tiempo ya no nos ha dado, pero en realidad su trabajo sí lo realiza bien. ¿Cuánto tiempo se han demorado desde que han comenzado a iniciar el trabajo? Un mes y medio, porque iniciamos a la semana que dejó, iniciamos el trabajo. Sí, con ese tiempo, si no llegamos. No llegamos. Por eso, por la experiencia que tenemos ya desarrollando esta asignatura, pues es de que desde el primer día se les dice, ¿no? Y ya tienen que comenzar. Cuando lo abandonas, lo dejas y lo haces faltando 15 días, no va a salir nada.
algo que nos ayudó y que al menos a mí me ha servido de bastante apoyo, es que la mecatrónica sabemos que es una disciplina combinada, ¿no? La mecánica con la electrónica. Y como dice él, nosotros somos mecánicos, pero hemos tenido que tener el soporte electrónico para poder complementar esto, ¿no? Y eso es muy bueno, o sea, todos los compañeros somos, bueno, mi conclusión que saco yo personalmente es seguir una especialidad en mecatrónica, porque eso es lo que se pide al futuro, ¿no? Esto para mí es una demostración de que tenemos que innovar y el ingeniero tiene que estar creciendo bastante en ese aspecto porque para ser competitivos y complementar con los nuevos avances de tecnología. Claro, de eso se trataba, ¿no? Siempre la tecnología y la ciencia avanza vertiginosamente, lo cual todo ingeniero no se puede quedar, ¿no? En lo que ha estudiado y tiene que seguir preparándose, capacitándose, especializándose, ¿no? Aquí no queda, ¿no? En sus estudios, ¿no? Siempre hay que estar un paso adelante porque si no nos quedamos relegados, ¿no? Entonces, ahora, disculpe, ingeniero, ahora lo que está generando la máquina es una cama para la pieza que va a imprimir. Ya. Es una cama, bueno, por ejemplo, esta es una pieza, ¿no? Le genera una cama para que se pueda sostener la pieza y asegure la presión, ¿no? Una posición fija. Esa cama después se secha cuando termina. Este es, por ejemplo, el separador que mostró mi compañero de empaque que se usaba para esas bombas de los equipos de maquinaria pesada, que ya se dibujó, se diseñó y se imprimió, ¿no? En realidad el ingeniero mecánico es muy versátil. No solamente te puedes dedicar a eso, no te puedes dedicar a otro tipo de ¿no? Campo de acción para un ingeniero. Entonces, en ese sentido, pues, a unos les gusta de repente más carlistas, diseñadores, a otros mecánicos de mantenimiento, ¿no? A otros de soldadura, el campo de la soldadura. Entonces, hay una gran gama de apertura, ¿no? Por eso es importante que cada una de las asignaturas que ustedes van desarrollando, ¿no? Ahí tenemos un problema que no lo hemos corregido todavía, y no sé cómo corregirlo sinceramente. Es que se me apaga el extrusor cuando inicio y tengo que volver a encenderlo. Pues ahorita se me ha apagado, se me ha pasado y bueno, está calentando otra vez. Pero en ese proceso de que se ha enfriado, pues ya el PLA pues no se va a derretir, no hay manera de que baje hasta la parte de la boquilla, no hay manera. Está calentando y va a hacer otra vez el proceso de jalar y depositar nuevamente. Pero ya se debería parar, ¿no? Porque ya se malogró la pieza en sí, ¿no? Por ese tema de operación. Pero tiene una chiquita. ¿Tienes una chiquita? Cándida lo sé, pero como no es muy bien. Es calidad. Va a demorar, sí, media hora en imprimir. ¿Lo paramos? Sí, porque bueno, lo importante es que ustedes acaban de demostrar de que el equipo funcionando, lógicamente, como dije en el anterior grupo, no siempre en la primera vamos a llegar al 100% de efectividad. Ya está rotando otra vez. Ya está, ¿no? Pero vamos a que si todos han estado participando en el diseño, desde el diseño, ¿no? Porque esto viene desde el diseño, en realidad es un tema de la cuarta unidad que un poquito se desfasa, ¿no? Porque el curso es máquinas de control numérico, ¿no? Pero como ustedes están diciendo, se está innovando. O sea, la idea es que genere en el ingeniero la innovación, ¿no? La investigación. Y con esta cuarta unidad ustedes están demostrando que han investigado, ¿no? Han buscado otros profesionales de repente que no somos nosotros, ¿no? Son mecánicos, que han buscado ayuda electrónica y de esa manera ustedes han complementado y están complementando todavía su formación. Más aún todavía que les abre un panorama de una segunda especialidad, ¿no? Una segunda especialidad en mecatrónica, ¿no? Que sí es la definición que se viene, ¿no? Muy bien.